Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2. Vamos a comenzar en el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pasamos ahora a la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 18 hasta el 23. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Bueno, lo que tenemos en esta continuación de la serie en Primera de Juan ahora es nuestra confrontación, enfrentamiento con el anticristo. Y todo esto levanta revuelos a nivel doctrinal y de vida de iglesia, no tanto como otros debates confusos, pero sí es verdad que hay diferentes maneras de interpretar este pasaje o el de a los tesalonicenses o algún otro también con respecto a este asunto. Fijaros, en primer lugar, este anticristo, de lo que nos está trayendo esta palabra que es casi literal del griego, está refiriendo a que es el lugar de Cristo, el que se pone en el lugar de Él, lo que a Él le corresponde, donde Él debe de estar, viene otro y se quiere poner en su lugar. Y por implicación esto implica que el anticristo es aquel que se opone al verdadero Cristo, está en contra de lo que es y en dónde debe de estar el verdadero Cristo. Esta idea general, este anticristo, expresa mucho de lo que se nos descubre y de lo que va a tratar gran parte del libro de Apocalipsis. Pero esto abre multitud de asuntos y de implicaciones. El tema es mucho más amplio de lo que podamos ver en esta tarde. Y las interpretaciones
son diferentes porque el lenguaje parece variar también en diferentes contextos. ¿Quién es este anticristo? ¿Cuándo? Si es que tiene que venir en el futuro. ¿Dónde? Si es que está aquí en medio de nosotros ya. Así que lo tendremos que ver en las tres perspectivas que parece que Juan está tratando y de los diferentes lugares que podamos ver en las Escrituras. Por una parte, nos parece indicar que el anticristo es uno en particular, uno concreto. Así cuando leemos en el versículo 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Entonces nos está hablando de un anticristo concreto. Cuando hemos leído en 2 de Tesalonicenses, se nos habla también de alguien que es particular. Se nos dice que es el hijo de perdición, el hombre de pecado. Entonces ponemos nuestros ojos en una figura concreta que ha de aparecer en cierto momento, de cierta forma. Pero también el versículo 18, entonces añade: así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Así que ahora, en estos últimos tiempos que ahora miraremos, ya hay muchos anticristos. Y esto nos lleva, por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio según Mateo, capítulo 24, nos dice que vendrán muchos falsos cristos y muchos engañadores diciendo: yo soy el Cristo. Así que muchos en mi nombre, o diciendo que vienen en mi nombre, yo soy el Cristo, esos falsos profetas, que son muchos, y los falsos maestros, de los que habla también el apóstol Pedro en su segunda carta, nos da la idea de que no solamente uno, sino que son muchos y que no es algo, una figura que ha de venir, sino que son ya anticristos que están en el presente. Pero si, por ejemplo, nos vamos ahora, en tercer lugar, al capítulo 4 de Juan, en los primeros versículos, dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces Juan no solamente es que nos ha dicho en el segundo capítulo que hay una figura concreta que es el anticristo y que ahora hay muchos anticristos ya en medio de nosotros en los últimos tiempos, en este capítulo 4 nos dice que está el espíritu del anticristo que también se mueve en medio de nosotros. Todo espíritu, nos dice, este es el espíritu del anticristo. En los postreros tiempos, nos dice Pablo, lo dice a Timoteo, en los postreros tiempos, espíritus engañadores que vendrán. Entonces, no solamente son figuras concretas, sino que crea como una especie de ambiente con respecto al espíritu en medio de los tiempos y de los momentos en los que estamos viviendo. ¿Qué es lo que podemos sacar de estas diferentes maneras de verlo? Bueno, posiblemente sea una mezcla de las tres. No podemos quedarnos con uno concreto y enfocar toda nuestra atención en que ha de venir un anticristo, o tampoco decir que esto es lo que hay y es en este momento todos los falsos engañadores en religiones, etcétera, o que es un espíritu o un ambiente de oposición guiado por el falso o el mentiroso que es el diablo, sino que quizás sea una mezcla de todo esto en lo que estamos viviendo en los tiempos y que debemos de esperar una manifestación más grande, más poderosa, más adelante de nosotros, que nosotros. Pero en todo caso, lo que no podemos hacer es imponer nuestra interpretación, ni tampoco imponer una cierta manera de verlo en las palabras que
Juan está hablando en el capítulo 2. Así que, aun cuando vosotros tengáis ya concebida una idea de lo que es el anticristo o los anticristos o el espíritu de Cristo, etc., lo que tenemos que ver es que lo que Juan está diciendo de manera concreta en el contexto en el que nos encontramos, ¿de acuerdo? El problema siempre surge cuando nos empeñamos nosotros en ver las cosas, ver la escritura o ver las señales a nuestra manera y forzar también interpretaciones. En todo caso, el lenguaje profético, que posiblemente también tenga que ver en estas palabras, nos refiere a, por ejemplo, cuando Daniel escribe en sus capítulos acerca del que había de venir o de esa bestia desoladora o ese engañador que ha venido para destruir. Bueno, entonces ya tenemos una idea de lo que el anticristo puede implicar o puede estar implicando en diferentes maneras. ¿Qué es lo que nos está diciendo Juan en estos versículos? ¿Y qué es lo que nosotros debemos aprender y aplicarnos? Bueno, en primer lugar, conforme hemos leído, es que nos tenemos que situar en el momento, en los tiempos. Y nos dice Juan que estamos en los últimos tiempos. ¿Y esto qué es lo que significa? Porque Juan dijo esto hace casi 2000 años. Y todavía leemos las mismas líneas que Juan escribió en su momento y seguimos diciendo que estamos en los últimos tiempos. ¿A qué se refiere? Bueno, pues se refiere a esa época que inició Cristo con su primera venida y que va a acabar con su segunda venida. Entre la primera y la segunda venida estamos en los últimos tiempos. Pero no significa que ya al decir que los últimos es que nos quedan pocos días o pocos años por delante. En los últimos es que específicamente o especialmente lo que está diciendo es que en los últimos y después ya no hay más. Es decir, en la antigüedad se estaba anunciando, con los profetas anunciaban que habría de venir la esperanza para Israel rebelde, que habría perdón, y se mezclaba el momento presente de las profecías, de lo que tenía que ocurrir, con el futuro. Y cuando miraban hacia el futuro, mezclaban lo que Cristo iba a hacer en la primera venida y lo que Cristo iba a hacer en la segunda venida. Es decir, ellos miraban acontecimientos que tendrían que ocurrir en escala, unos tras de otros. Y no había o no podíamos distinguir una separación clara de los acontecimientos. Quizá Ezequiel o Daniel nos pueda entrever unas líneas de tiempo. Pero cuando nosotros llegamos ya a Cristo, que Él ya ha venido, lo que tenemos que decir es que Cristo ya ha iniciado lo último que ha de ser. Es decir, ya estamos en lo último. Después de que Cristo venga, esto ya se ha acabado. El mundo será transformado, los creyentes resucitaremos para gloria y los incrédulos resucitarán para condenación. Y ya está. Esto es lo que hay. Así que nosotros miramos esta época de la primera a la segunda venida, la época cristiana, la era cristiana en la que nos encontramos, como los últimos tiempos. Por eso no es poder decir que en el pasado no había falsos cristos y que ahora empezamos a ver que sí hay falsos cristos y entonces podemos pensar que ya está la venida de Cristo y el fin de todas las cosas cercana. Porque desde el principio, en el mismo momento con los apóstoles, o como escribe Juan y escribe Pedro específicamente, ya estaba ese espíritu de anticristo, ya estaban esos falsos cristos. Juan, en los últimos tiempos, hace casi 2000 años, ya decía que entre ellos, era el comienzo de la era cristiana, ya había falsos cristos. Por tanto, podemos estar diciendo que esa última era, o últimos años, empezaba justo en el tiempo de Jesús con Juan y los apóstoles y que va a continuar hasta que Cristo decida venir en el futuro. Y en medio de todo eso, siempre nosotros, los creyentes y la Iglesia, nos tenemos que enfrentar o confrontar con el anticristo, los anticristos o el espíritu del anticristo en medio de nosotros. Ya no va a haber, por tanto, un después. Ahora es el momento. Estos últimos momentos es el tiempo de la decisión, de la confrontación y de la batalla. Después,
no os engañéis, cuando se cumplan los últimos tiempos ya no va a haber más oportunidades y ya no va a haber lugar para más reinos y no se van a establecer nuevas cosas. Esto ya es lo definitivo. Lo que se hace aquí ya está hecho y después el cielo o el infierno. Ahora, como dice también el autor de Hebreos, ahora es el tiempo de la salvación. Ahora es el tiempo de la conversión. Hoy, dice, es el día de salvación. Porque es ahora cuando el Evangelio se extiende y cuando la batalla está dispuesta. Es decir, lo tenemos que extender al más allá en todo lo que es nuestro mundo. Así que no podemos estar esperando que se va a establecer algo y que después va a haber una especie de oposición inmensa de reinos que se van a reunir. No estamos diciendo que en la última parte de estos últimos tiempos pueda haber algo especial que nos puede mostrar en alguna forma Apocalipsis, sino que estés donde estés y cuáles sean tus circunstancias, es el tiempo de tomar las decisiones y es ahora cuando tenemos que confrontar con la oposición que es a Cristo porque alguien quiere tomar su lugar y con respecto a nosotros mismos. Y fijaros bien que aquí el problema, tal como se presenta en Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses en el capítulo 2, como aquí, el problema no es tanto de que haya un anticristo o de que haya opositores, sino que muchos los van a seguir. Este es el problema, el engaño y la facilidad con que confundimos al verdadero Cristo con los falsos cristos. De la misma manera que el diablo no se presenta como el diablo se presenta como ángel de luz y nos quiere engañar. Y cuando nos habla del falso profeta, como se revela en el libro de Apocalipsis, no es alguien que vaya escupiendo fuego y oliendo mal, sino que es un falso profeta que hace milagros y que incluso parece que la gente resucita con sus manos. Entonces, tengamos que tener cuidado. El falso Cristo no es fácil de descubrir. Viene con una apariencia grande y extraordinaria. Lo que tenemos que ver es la facilidad con que la gente es engañada con estos falsos cristos. Definimos, tal como lo está diciendo aquí, estos falsos cristos o este anticristo que se está describiendo en estos versículos o algunos detalles que se nos pueden mostrar aquí con respecto a ello para que estemos nosotros apercibidos. Lo primero que podemos ver en estos últimos tiempos acerca de este o estos anticristos es que ya habíamos sido avisados. Esto es lo que nos dice. Por esto conocemos que es el último tiempo. Según vosotros oísteis que es el anticristo. O como Pablo le dice a Tesalonicenses, oye, que esto ya os lo dije cuando estaba aún con vosotros. Esto es algo conocido, es algo que se sabe. Por demás es que tengamos que decirlo, repetirlo o enfatizarlo. O en otras palabras, esto ya lo conocemos porque Jesús mismo lo dijo. Así que cuando nosotros o vosotros leéis estas palabras, vosotros ya lo oísteis, tendríamos que remitirnos a cómo nuestro Señor Jesucristo ya lo enseñaba, lo hemos dicho en el Mateo capítulo 24 y en otros lugares, cómo vendrían engañadores, cómo se levantarían falsos profetas y demás. Y cómo hemos leído que mismo Pablo, porque la carta a los tesalonicenses fue escrito bastante tiempo antes que la de primera y segunda de Juan, como Pablo también ya lo estaba avisando. No es algo nuevo, es algo real. Y por tanto, si el Antiguo Testamento con los profetas, si nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios o el mismo Pablo en sus cartas y ahora también Juan nos lo está diciendo, es algo que debemos de tener en cuenta. Ya se ha dicho, ya se ha avisado, ya tendríamos que estar alerta, ya tendríamos que conocer estos asuntos y estas verdades. Así que es algo conocido, repetido y extendido. No estamos inventando ni descubriendo ninguna cosa. Lo segundo que nos dice el versículo 19 con respecto a este o estos anticristos, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, lo primero que descubrimos con respecto a estos engañadores o estos falsos cristos que quieren
aparentar el lugar de nuestro Señor Jesucristo o engañarnos de que pueden hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo, no es algo que venga del mundo pagano. No viene del mundo lejano de la vida cristiana o de la iglesia, sino que salen de en medio de nosotros. Por tanto, los anticristos no serán los mahomas o los budistas o cualquier otra religión, ni siquiera del ateísmo o de otros movimientos que se pueden estar descubriendo hoy en día. No. Los anticristos de los cuales nosotros debemos de estar advertidos, ya nos advirtió el mismo Señor Jesús o Pablo, etcétera, salen de la iglesia, salen y son considerados de alguna forma como creyentes en su tiempo. Así que quizá una idea nos la puedan dar las diferentes sectas religiosas llamadas cristianas o pseudo-cristianas que han aparecido. Cuando investigamos, por ejemplo, de los testigos de Jehová, ellos salieron de movimientos de estudiantes de la Biblia. Y cuando miramos el nacimiento de los mormones, vienen de gente que decía ser evangélica en sus tiempos, o presbiterianos, o grupos de estudiantes de la misma forma. Por tanto, son grupos o personas que han nacido o estaban o eran parte de los que eran considerados cristianos. Creyentes nominales pudiera ser. Personas que durante un tiempo pudieron vivir ellos mismos engañados. Gente que en sus emociones o sentimientos empiezan a leer la Biblia y son trasladados en su imaginación a visiones o sentimientos que le llevan a errores. Es decir, el diablo puede arrastrarles desde el conocimiento liviano, ligero de las Escrituras a su propia imaginación, invención, etcétera, etcétera. Es muy fácil ser un cristiano nominal solamente de nombre y no de un corazón convertido, y por tanto ser desviado ligeramente hasta llevar a extremos con doctrinas falsas o con experiencias engañosas, etcétera, etcétera. Así que tengamos cuidado. Los falsos cristos, los anticristos, nacen o pueden nacer en medio de esas creyentes nominales, es decir, el nombre, pero no el corazón. Pudiera ser también que estos anticristos que salen de nosotros sean, como dice también las Escrituras, lobos con piel de cordero. Es muy fácil también introducirse en la iglesia y aparentar que uno es cristiano cuando en realidad es un lobo feroz y viene con esa apariencia de religiosidad o de piedad, pero su corazón es pervertido y es malvado. Y a lo largo de la historia de la Iglesia lo descubrimos. ¿Cómo puede haber en ciertos momentos y circunstancias, y quiera el Señor que no ocurra en medio de nosotros, pudiera ser personas que vienen con una astucia, con un engaño, con unos propósitos malignos? No que vengan para ser convertidos o convertir su corazón, sino para buscar sus propios beneficios o su propia riqueza o ambiciones o codicias y perversiones que uno pueda ver. En nuestro Señor Jesucristo y también en el libro de Hebreos se nos habla acerca de estos lobos con piel de cordero. O pudiera ser también que estos anticristos que salen de entre nosotros sencillamente sean apóstatas, porque no podemos aligerar ni suavizar la advertencia que el autor de Hebreos nos hace en cierto momento, en capítulo 6, capítulo 10, de que hay personas que han gustado, que han disfrutado, pero que a la verdad nunca fueron de entre nosotros. Pero que es terrible, porque ya no hay esperanza y salvación para ellos. Esto lo podemos ver en la misma figura de Judas. Él estuvo con los discípulos, los más íntimos y cercanos del Señor. Comió a su mesa, se vistió de la misma bolsa y se alimentaba de la misma bolsa que el resto de los discípulos, pero en cambio era hijo de perdición.
No nos descuidemos de que quizá estamos confiando en nosotros mismos y nuestra ambición de nuestro corazón es lejana con respecto a la obra, a la persona y al amor a nuestro Señor Jesucristo. Así que la segunda característica que podemos ver de estos anticristos es que salen de entre nosotros, son parte de nuestra familia de alguna forma y ante esto tenemos que estar advertidos. Pero la tercera característica que nos dice, unida a esta, es que salieron de nosotros, pero, y esto lo tenemos que tener en cuenta y descansar en ello, no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entre un paréntesis que quiero hacer, es importante que señaléis en estos versículos qué énfasis se da de nosotros, el cuerpo, la familia, los creyentes. Así que dice, de medio de nosotros salen algunos que son anticristos, pero no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros no se habrían apartado. Bien, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues algo que nos debe de aliviar y que nos debe de hacer buscar a cada uno de nosotros nuestro lugar y nuestra posición. Los creyentes, fijaros bien, y esto es la seguridad de la salvación, la perseveración de los santos, los creyentes no se pierden, no se apartan, no son anticristos. Los creyentes permanecen. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si son de nosotros, permanecen con nosotros. Así que ante esto tenemos que dar fuerza. No confundir el hecho de que puede que haya algunos de nosotros que estén disciplinados o de algunos que hayan caído y que se hayan apartado por un tiempo. Pablo en 1 Corintios capítulo 5 y en 2 Corintios también nos está hablando de que algunos sean entregados a Satanás o al mundo para salvar sus almas. Así que podemos pensar de que sí, hay algunos que han salido de nosotros y que están en el mundo, pero que están en espera de disciplina, de conversión, de arrepentimiento, etc. Pero los que son de nosotros, los que son verdaderos cristianos, permanecen. Y sabemos que nuestra permanencia, es decir, que no nos va a atacar la mentira o la seducción del mentiroso que es Satanás, no nos va a seducir de tal forma que quite nuestra fe, porque eso no es posible. Aquellos que hemos creído estamos seguros, porque estamos en las manos del Señor Jesucristo. Si somos parte del cuerpo, somos parte del cuerpo. Si somos parte del cuerpo espiritual y del cuerpo real. Los creyentes están seguros en el Señor. Pero tengamos cuidado y estemos advertidos, porque esto es algo que tengamos que señalarnos de manera clara, constantemente en nuestras vidas. ¿Dónde está descansando tu fe? ¿Cuál es o qué relación tienes con el Señor Jesucristo? Estas son preguntas básicas. Si en verdad te estás fijando en una apariencia de religiosidad, te estás engañando, porque ahí el diablo te puede atacar y te puede desviar e incluso te puede convertir en su instrumento de maldad. Tienes que mirar si tu fe, tu relación está en Cristo y si eso lo manifiestas con un cambio real de tu vida. No te conformes simplemente con decir Señor, Señor, Señor y alabar su nombre. Porque puede estar Jesús en tus labios, pero realmente no está en tu corazón. Y si está en tus labios, en cualquier instante puedes cambiar de música y seguir otro ritmo, seguir otro guía y por tanto pronunciar otro nombre o, en otras palabras, blasfemar. Tengamos cuidado de que nuestra fortaleza no está en lo que hacemos de costumbre, religiosidad, etc. No está en lo que decimos o cómo hablamos, sino que está en un corazón convertido y sincero al Señor Jesucristo. Cristo tiene que estar en el corazón, igual que debe de estar en nuestra mente
y en nuestros labios. Pero el que en realidad aquí entre vosotros tiene a Cristo en su corazón, permanece. Porque la característica de los anticristos es que no son de nosotros aun cuando están entre nosotros. Fijaros en cuarto lugar lo que nos dice en el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Quizá tendríamos que señalar que no está diciendo el anticristo, sino que es ya uno de esos anticristos, pero uno de estos anticristos que salen de nosotros es aquel que niega a Cristo, que niega que nuestro Señor Jesús es el Cristo y el ungido, ¿de acuerdo? Así que esto es otra señal importante que tengamos que tener en cuenta en el capítulo 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que aquel que niega, dice, aquel que no acepta a Cristo o a Jesús como el Cristo, este es el anticristo. Así que nuestra atención para poder descubrir y poder saber quién es el anticristo es ver qué relación, qué actitud, qué confesión hace acerca de nuestro Señor Jesucristo. Lógicamente, si es alguien que quiere tomar el lugar de Cristo, lo que va a hacer con su verborrea, con su hablar y comentar, es degradar o negar a nuestro Señor Jesucristo. No es tanto en decir de qué manera tengamos que adorar, o cómo tenemos que organizar nuestra iglesia, o cuáles deben de ser los rituales evangélicos que debamos de seguir. No, estas no son las señales o características del anticristo. El anticristo es aquel que niega o que no confiesa que Cristo es quien es y que ha venido a hacer lo que ha venido, o que transforma todo lo que es la doctrina cristológica hablando de que es todo Dios o es todo hombre con todas esas características, porque lo que nosotros sabemos es que Cristo es todo Dios y todo hombre a la vez. Es Dios hecho hombre. Y todo lo que se salga de esta idea cristológica de Cristo el centro nos deja la puerta abierta a convertirnos en discípulos de cualquier anticristo que pueda venir. Una oposición abierta a nuestro Señor Jesucristo en su naturaleza y en su obra es la característica del falso anticristo. Así que hemos visto ya que han salido de nosotros, hemos sido avisados, sabemos acerca de estas cosas, no eran de nosotros, también lo sabemos, y que niega su mensaje, su profecía, sus declaraciones, están en contra del verdadero Cristo, de la verdadera naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Y en relación, o por relación a esto, como también hemos visto anteriormente, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 4, ya lo señalábamos, todo lo que tenga que ver con el Cristo tiene que ver con el Padre. Así que el anticristo es también que a la misma vez que niega al Hijo, también niega al Padre. ¿Quién es el mentiroso? Versículo 22. Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Porque todo lo que sea desviar o desvirtuar la figura de nuestro Señor Jesucristo no va en contra únicamente de Cristo, sino que va también en contra del Padre. Por ejemplo, si nuestro Dios ha dicho que hay un mediador entre Dios y los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo, no solamente es ya un error y un daño que nos indica algo del anticristo poner otro mediador, sino que le estamos diciendo que Dios es un engañador y que no hay un único medio o que no es suficiente la figura o la persona del Señor Jesucristo. Por tanto, pensemos bien en toda esa religión o en todo ese hablar de que
puede haber otro corredentor o puede haber otro mediador. No solamente está negando la figura definitiva como único Salvador de nuestro Señor Jesucristo, sino que nos está diciendo que el Padre tiene otra forma. Cuando nosotros decimos que no hay sino un solo camino de salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, decir que hay otra esperanza, otro camino, por ejemplo, la sinceridad, o el sufrimiento y la carga que uno pueda tener para poder ser salvo, estamos negando la afirmación de que solamente hay un camino al Padre, etcétera, etcétera. Por tanto, todo anticristo no solamente se opone al Padre, sino se opone al Hijo, sino que se opone también a las declaraciones del Padre. Por tanto, ya tenemos solamente en este pequeño pasaje de la carta del apóstol Juan algunas ideas que nos pueden ayudar a identificar a aquellos que en realidad no deberíamos de escuchar, deberíamos de estar alerta, deberíamos de rechazar de manera constante. Todo aquello que pueda venir en el ambiente cristiano, es una advertencia de los libros que leéis, de los mensajes que escucháis por internet, de las conversaciones que mantenéis. Pero tenéis que mirar también vuestro propio corazón, porque podéis estar entre nosotros y en realidad no ser de nosotros. Que podéis pensar que sois creyentes y simplemente sois creyentes nominales, de boquilla, y no de corazón. Tenemos que estar alerta con respecto a estas cosas y descubrir por dónde o cómo puede venir el mal. Pero entonces pasamos en tercer lugar a lo que Juan está escribiendo. ¿A quién está escribiendo estas cosas? ¿Y por qué escribe esto que está escribiendo con respecto al anticristo en particular? Así que volvemos otra vez a nuestro pasaje. Fijaros lo que nos dice en el versículo 20. Pero vosotros, es decir, el nosotros de antes, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿A quién está escribiendo Juan y a quién le está advirtiendo de este daño y de estos anticristos? Al que tiene la unción del Santo. ¿Y el Santo quién es? Sino nuestro Señor Jesucristo. Pablo se va a referir como el Santo en varios lugares y también los Evangelios también lo hace. Nuestro Señor Jesucristo es el que ha sido escogido y ha sido elegido y el que tiene que estar o tiene que gobernar dentro de nosotros. El Santo nos dice que unge, que nos unge a nosotros. Vosotros tenéis la unción del Santo. Lo que el Señor Jesucristo ha hecho no es solamente regalarnos la salvación por medio de su obra, sino que nos ha ungido de manera especial. Los discípulos de Juan el Bautista seguían para ser bautizados. Ya llega cierto momento, ya al final casi de su ministerio, que Juan el Bautista dice: mirad a la multitud que le seguía por todas partes, yo solamente os puedo bautizar con agua, para que podáis mostrar vuestro arrepentimiento y vuestra conversión. Yo os bautizo con agua, pero detrás de mí, es después siguiente a mí, viene uno que os va a bautizar y os va a ungir con Espíritu Santo, con fuego. Por tanto, más adelante podemos ver a nuestro Señor Jesucristo que nos dice: recibiréis el Espíritu Santo. Y al final del Evangelio podemos ver, como dice en cierto momento ya, recibid el Espíritu Santo. Y pasamos unos días de tiempo al libro de los Hechos y podemos ver cómo son bautizados con la presencia gloriosa del Espíritu y pueden proclamar el Evangelio. Así que nuestro Señor Jesucristo no solamente nos ha regalado la salvación y la esperanza de gloria, sino que nos ha dado esta unción, nos ha ungido con un poder especial, no en nuestra naturaleza, sino con la presencia del Señor, del Espíritu Santo dentro de nosotros. Eso ha transformado toda situación en nuestra propia vida espiritual y demás. La otra característica que nos dice
es que por ser del Santo y haber sido ungidos con el Espíritu Santo, conocemos todas las cosas. Versículo 20, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Así que otra cosa que nos está añadiendo fortaleza y ánimo para que no nos asustemos ante esos falsos Cristos o ese anticristo o ese espíritu de Cristo que pueda venir, no nos asustemos porque nosotros tenemos algo que es infalible. Algo que es seguro. No solamente la unción del Santo, es decir, Cristo ha hecho la obra y nos ha dado el Espíritu, sino que ahora tenemos también algo extraordinario y poderoso, la verdad. Tenemos la verdad con nosotros. No solamente esa verdad implantada en nuestros corazones, que es la convicción de que Cristo es nuestro Salvador y que hay una esperanza para aquellos que se arrepienten, sino que tenemos la verdad de las Escrituras, la realidad ante nosotros. Conocéis la verdad. Y por tanto, ante toda esa sospecha y todos esos engañadores que puedan venir, tú tienes una capacidad de poder volver a las Escrituras y poder saber qué es lo que dice la palabra de Dios. No os dejéis engañar. Podrá venir gente y decir, mira, es que yo he experimentado o he sentido o mis ojos han abierto ante cierta visión, sueños, etc. No os dejéis engañar por todas estas cosas, por muy convincente o carismática que pueda ser sus palabras o sus señales. Porque lo que nosotros tenemos que hacer es volver otra vez a la verdad, al fundamento de las Escrituras. Y cuando nos vengan diciendo o hablando de que alguien ha encontrado ciertas placas o que tiene cierto descubrimiento de apariencia de santos o vírgenes, nosotros podemos volver una y otra vez y recordar lo que dice acerca de nuestro Señor Jesucristo como el único medio, el único Salvador, tanto en Hechos, en Primera de Corintios y en tantos otros pasajes. La verdad. Os estoy escribiendo, dice Juan, os estoy escribiendo porque vosotros sabéis la verdad. No podéis ser engañados. Otros sí, en el mundo. Hay gente desesperada, hay gente confusa, gente temerosa, y que puede venir cualquier engañador y decirle cuatro tonterías y seguirle con todo su afán. Podemos ver cosas absurdas de gurús o de santones que se inventan ciertas barbaridades y el mundo las sigue y se obceca con ellas. Claro, porque pueden ser engañados, porque no tienen la verdad, porque no están ungidas con el Espíritu, porque no tienen a Cristo en el corazón. Pero vosotros tenéis la Escritura, tenéis la verdad y por tanto no podéis, no debéis de ser engañados en manera alguna. Y en tercer lugar nos dice que nosotros tenemos la verdad y la mentira no puede venir de la verdad. Si la verdad es verdad, la verdad es verdad. No puede traer en ninguna manera mentira alguna. De las Escrituras no puede venir verdad. Pueden venir torcedores de las Escrituras. Pueden venir gente que quiera dañar las Escrituras. Recordar que nuestro Señor Jesucristo fue tentado por Satanás utilizando las Escrituras. Así que tengamos cuidado porque el engañador puede torcer, citar la palabra de Dios, pero tenéis que recordar que la verdad, que es la palabra de Dios, que es el fundamento dado en Cristo, que es la verdad, no puede venir con mentiras. No nos puede engañar. Lo que dice es lo que va a ser y tenemos certeza. Nos asegura la verdad, nos protege, nos da certeza y no debe de haber ningún tipo de temor, sino al contrario. En los creyentes, ante esta imagen de oposición, de enemigos, de enemistad, lo que nosotros tenemos que tener es gozo. Dice el Señor, vendrán y casi podrá parecer que pueden engañar a los discípulos. Se nos advierte seriamente, parecería que, pero dice luego, pero no, los verdaderos discípulos no pueden ser engañados. Podemos ver y se nos puede golpear, se nos puede hacer temblar, pero no podemos perdernos, no podemos apartarnos, porque si somos de nosotros, del cuerpo de Cristo, permaneceremos como el cuerpo de Cristo. Y tenemos la unción de nuestro Señor Jesucristo como el Santo que ha venido a por nosotros, etc. Y no solamente esto, sino que entonces Juan está escribiendo a aquellos que confiesan al Hijo.
¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Esto es lo que nos está descubriendo. Somos de Cristo y por tanto, por creyentes que somos, confesamos a Cristo. Una de las certezas de que no estamos en el camino de caer como un anticristo o ser engañados por los anticristos, una de las certezas es que los creyentes confiesan a Cristo. Hablamos de Cristo. Ensalzamos la obra y la persona del Señor Jesucristo. Esto es lo que nos da la seguridad. No únicamente hemos sido convertidos para guardar a Cristo en nuestros corazones. Esto es bonito, esto es verdad, es cierto. Recibimos a Cristo y lo guardamos en nuestros corazones y lo hablamos y lo amamos tierna e íntimamente. Y tenemos nuestro lugar de oración, de intimidad con el Señor. Sí, pero nosotros hemos sido convertidos para ser testigos, para ser instrumentos, para poder hablar del Señor Jesucristo. Y una de las garantías de que no seremos torcidos, desviados, es que hablamos del Señor Jesucristo o confesamos al Señor Jesucristo. Así que en medio de las adversidades o en los tiempos buenos tenemos la libertad de hablar de Cristo a todos los que están alrededor. ¿Quieres saber y tener la certeza de que eres un verdadero discípulo de Cristo? Que Juan te está escribiendo para darte seguridad, comodidad y gozo. Te tienes que preguntar cuántas veces, de qué manera, con qué interés, con qué esfuerzo y preocupación confiesas públicamente, porque la confesión no es íntima o personal, individual, aislada, sino cuando confiesas públicamente que Cristo es tu Salvador y tu Señor. Cada vez que lo haces, de que la salvación está centrada en Él, estás diciendo públicamente a quién perteneces. Y nada ni nadie te podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y este que confiesa al Hijo es lo que nos está diciendo que también confiesa al Padre. Y bueno, en estos días lo hemos estado viendo, ese énfasis de la gloria, de la grandeza, de la extensión del poder, magnitud de nuestro Dios, de la belleza de nuestro Dios. Esto es lo que nos hace estar cerca de nuestro Señor Jesucristo. El poder ver cuán grande es nuestro Dios y cómo Él ha hecho las cosas y cómo las sigue haciendo. Para terminar entonces, como conclusión, nosotros los creyentes tenemos que estar advertidos con respecto al anticristo, los anticristos o el Espíritu de Cristo, en los tiempos que estamos viviendo o lo que pueda venir más adelante, pero no debemos de tener temor, porque en Cristo Jesús estamos seguros y no podremos ser arrancados de sus manos. Pero, en segundo lugar, tenemos que estar advertidos si en medio de nosotros simplemente hay apariencia de cristianismo, apariencia de ser cristianos, porque entonces a lo mejor podemos caer en las manos del maligno y convertirnos en instrumentos de maldad, como nos dice también Pablo en los Romanos o a los romanos. Y por otra parte, no nos asuste y no nos preocupe lo que está ocurriendo en el mundo. Pueden ser engañados, pueden ser torcidos, habrá una gran multitud, se levantarán naciones en contra del pueblo de Dios, pero esta es la realidad. Vendrán muchos anticristos, pero en medio de todas estas tinieblas resplandece la luz sorprendente y grandiosa de nuestro Señor Jesús. Que sepamos transmitirla, que no tengamos temor, que seamos firmes a esta grandeza y a esta verdad. Os escribo, dice Juan, a vosotros porque estas cosas las sabéis. Confesar que Cristo es el Señor. Amén.